Comenzamos acercándonos al mundo de las heladas, al mundo de este fenómeno meteorológico que ocurre con frecuencia en nuestro país y que daña profundamente amplios sectores, sobre todo sectores agrícolas. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, profesor de geografía, docente, investigador, está con nosotros, por supuesto, director de la carrera de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días. Gracias por la invitación y saludos a todos ustedes. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por qué no diferenciamos friaje de heladas? Porque siempre hay una confusión ahí un poco extraña, Ricardo. Bueno, les he traído algunas imágenes otra vez el día de hoy. Sí, el fenómeno es muy parecido, digamos, por sus efectos, ¿no? Y tiene que ver con las bajas temperaturas que se dan en los Andes y en la selva. Y esa es principalmente la diferencia. Lo que llamamos friaje, que también es conocido como surazo, justamente porque son unos vientos que vienen desde el sur. Ajá. Te cuento que es una lengua glaciar, una lengua de aire que viene desde el Polo Sur, que atraviesa toda la Patagonia, o sea, fíjate desde dónde viene, increíble, llega hasta Bolivia y entra por la selva peruana. Entonces, claro, digamos, se va calentando en el camino, pero aún así las temperaturas son muy bajas. En algunos casos llegamos a tener en Madre de Dios, en Pucallpa o incluso en la selva norte, temperaturas que bordean los 0 grados. Y esto quiere decir que, por supuesto, hay, digamos, animales que mueren, gente que sufre, ¿no? Porque además en la selva la gente no tiene frazadas, chompas fácilmente, claro, ¿no? Claro. En todo caso no tienen muchas. Es cierto que es un fenómeno recurrente, pero, digamos, la gente lo tiene todavía como que, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Mientras que las heladas es las bajas temperaturas que pueden ocurrir en la sierra, productos de fenómenos un poco distintos, que es un poquito más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero en este caso, las temperaturas bajan definitivamente de 0. Incluso en estos días tenemos temperaturas como de menos 15 grados en algunas partes de la Sierra Sur. Y claro, esto quiere decir puntos muy por debajo del congelamiento. Eso quiere decir que mata plantas, los niños, los bebés sobre todo, son muy afectados. Todo lo que sea fauna, ¿no es cierto?, también está muy afectada con estas temperaturas. De acuerdo. ¿Cuáles son los retos que nos plantea una helada, Ricardo? Bueno, primero quisiera explicarte un par de cosas más porque tengo un par de imágenes extra. Dale. Porque siempre creo que es bueno que sepan a dónde acudir. Okay. En este caso no es el INEI, tu mejor amigo, sino que es el CENAMI. Tenemos las heladas del Perú, el Atlas de las heladas del Perú, que hace un análisis estadístico, con mapas, con imágenes, y luego CENEPRED, ¿no?, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que ha preparado todo un documento sobre escenarios de riesgo por heladas y friajes, o sea, sobre los dos. Aquí van a encontrar incluso información, digamos, con propuestas. Si vemos las siguientes imágenes, vamos a ver la imagen satélite. Primero, ya me acordé. Teníamos que trabajar un poco digamos, el contexto. Lo que podemos ver es que del año 2012 al año 2021, cada vez tenemos más emergencias en el Perú. Yeah. O sea, esto incluye todas, ¿no? Desde sismos, incendios, derrumbes, huaicos, pero también heladas y lluvias. En este contexto tenemos que entender que vamos a tener que prepararnos cada vez más. Si vemos el siguiente gráfico, vamos a poder ver justamente los tipos de desastres, los lugares. Fíjate cuáles son los lugares en el Perú que sufren más las emergencias. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca. Casi todos están al sur o son de los departamentos más pobres. Sí, es decir, necesitamos acción urgente en estos lugares, porque son los lugares más afectados en general por desastres. Y por último, para terminar con las estadísticas, vamos a ver justamente los desastres, digamos, con un componente antrópico muy fuerte, o los naturales. Y dentro de los naturales vamos a poder ver que los más abundantes son lluvias intensas de lejos y las bajas temperaturas, que claramente están vinculadas con el friaje y las heladas, junto con los vientos fuertes, ¿no? Hay una asociación bien clara en estos dos. Ahora sí, vamos a ver las imágenes satélite. Estas son las imágenes satélite de ayer. Lo que tenemos aquí es todo Sudamérica. Y lo que vamos a ver es que todo el sur del Perú
con el oeste de Bolivia y el norte de Chile y Argentina están limpios de nubes. Sí, puede ser, ¿verdad? Esto primero porque las nubes más abundantes, digamos, el aire tiene agua y el agua pesa, entonces vamos a ver que las nubes casi siempre están en las partes bajas. Recordemos que acá tenemos una meseta enorme, la meseta del Collao, y las nubes, digamos, no pueden superar estas altas zonas, aunque estamos a 4.000 metros en promedio. Entonces, lo que tenemos en estos días es muy poca humedad, que está vinculado con la sequedad, con esta sequía que estamos viviendo, seguramente también vinculada con el fenómeno del Niño, claro, de la que me preguntabas el otro día. Y al estar descubierto, ¿no? También terminamos teniendo una alta amplitud térmica. Entonces, aquí vamos a tener 20 grados de día y vamos a estar debajo de 0 durante la noche. Entonces, claro, 20 grados de temperatura, ¿no? Es muy fuerte el cambio, ¿no? Entonces, ahí es donde sufren las plantas, los animales, las personas, etc. Vamos a ver la imagen de Perú. Y esto justamente nos muestra un poco más las zonas nubosas en el norte, claro, que están vinculadas con las lluvias que estamos teniendo, y toda esta sequedad que tenemos en el sur, que tiene que ver con esta zona despejada, digamos, que es la que está creando esta sequedad, pero también estas temperaturas tan bajas. ¿Bien? Sí, vamos a ver la siguiente. Y este es un poco el pronóstico que nos dio el CENAMI para los 3 últimos días. Entonces, esto fue antes de ayer, y aquí podemos ver, ¿no?, toda esta zona naranja tan grande en el sur. Fíjate la cantidad de provincias que están afectadas. Sí, increíble. El día de ayer, esta zona naranja ya estaba como fragmentada, es decir, afecta a menos zonas, pero aún así todo el sur está siendo afectado por estas heladas. Y el día de hoy lo que tenemos es esta zona naranja como dividida en dos, un poco la Sierra Centro y sobre todo la Sierra Sur, ¿no? Toda esta zona está siendo afectada en estos días por estas temperaturas tan bajas. Vamos a ver la siguiente también, por favor. Y vamos a ver algunas estadísticas de estos días, o de las expectativas que hay para estos meses. Esto es entre junio y agosto del 2023. Y vamos a ver el primer gráfico que nos muestra la probabilidad de ocurrencia de temperaturas máximas, ¿no? Esto que estábamos hablando, temperaturas máximas de 20 grados, temperaturas mínimas incluso de menos 15. Fíjate qué interesante, como estamos en un proceso de calentamiento global, claro, vamos a encontrar temperaturas arriba de los 20 grados, perdón, arriba del promedio en varios lugares. Mientras que la probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas, ¿no es cierto?, se van a dar sobre todo, bueno, estamos en promedio, aquí estamos en la situación normal, todos esos puntitos blancos, es decir, toda la Sierra Centro, la Sierra Sur, la Sierra Norte, está con situaciones normales. Yeah. Las temperaturas están por encima también en las mínimas en la costa norte y en la costa en general, vinculada con esta corriente cálida que todavía tenemos. El último gráfico que les quiero enseñar tiene que ver con la ocurrencia de lluvias y vamos a ver todos estos puntos amarillos que están debajo del promedio. Entonces, otra vez tenemos una situación como de sequía, ¿no?, en la sierra, mientras que tenemos lluvias en el norte y en el centro de la costa. Ricardo, pero en otros países también hay amplios procesos de heladas y de largo tiempo. Pienso en los países nórdicos, pero ¿cómo hacen para enfrentarlos mientras que nuestra precariedad en la pobreza del sur andino sobre todo impacta tanto? Bueno, el Perú ha preparado un plan, en realidad es terrible porque tenemos varios, y yo sí siento que deberíamos de ser un poco más agresivos, ¿no?, luchando contra estos desastres. Así es, porque además, ¿no?, están estudiados, tenemos suficiente información para poder tomar decisiones. Este es el plan que se preparó el año pasado, plan multisectorial, ¿no?, muy interesante porque tenemos que tener una aproximación no solamente multisectorial, sino además desde las diferentes ciencias, ¿no? Y esto es hasta el 24. Esperemos que se cumpla. Yo creo que sería muy importante hacer un seguimiento de este plan para ver cuáles son los niveles de cumplimiento que estamos teniendo. Si vemos la siguiente, vamos a poder ver justamente dentro de este plan hay un diagnóstico que nos dice que la frecuencia de las heladas es enorme, ¿no? O sea, tenemos cada 25 días, cada 15 días, cada 5 días, cada 2 días o cada día, tenemos heladas en diferentes lugares. Y como te decía, con temperaturas debajo de los 10. Impresionante. ¿No? Así, o sea que es algo
que conocemos, que entendemos, que sabemos que va a pasar. ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando o que deberíamos de tomar? Vamos a ver la siguiente y vamos a ver la propuesta que nos trae este plan, que nos dice que primero hay que hacer un análisis de susceptibilidad, que ya hicimos un poco, es decir, tenemos un problema con las altitudes, o sea, las zonas altas son las más afectadas, tenemos un problema con las temperaturas, los condicionantes son estos y luego tenemos los afectados. Tenemos la población, la agricultura, el ganado y qué infraestructuras, digamos, son las vulnerables, por ejemplo, las viviendas. Y acá tenemos que pensar en que no podemos construir igual en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro y en el sur, ¿no? Lo que tenemos es un modelo, me parece a mí, un poco implantado desde Lima, ¿no? Todo el país mira a Lima y los parámetros de construcción lamentablemente son simplemente implantados en otras partes, ¿no? Tenemos una mirada como si el Perú fuera plano, ¿no? Chato y homogéneo, y no es así. Entonces tal vez deberíamos de repensar estos parámetros de construcción en términos de aislamiento térmico, en términos, no sé, de iluminación, etcétera, ¿no? Y además pensando en energías amigables, ¿no? En construcciones ambientales. Entonces, las viviendas, por supuesto, yo creo que necesitamos para los próximos 20 años otra forma de conceptualizar la casa. Los locales escolares, donde justamente están los niños, ¿no? Que son un grupo especialmente vulnerable. Y esto no solamente porque es un lugar donde se enseña, los colegios al final terminan siendo espacios logísticos en casos de desastre, ¿no? Cuando tenemos terremotos, cuando tenemos huaicos. Los colegios tienen grandes espacios y son lugares donde llega la ayuda, son espacios logísticos al final. Entonces tal vez deberíamos repensar también estos lugares. Y los establecimientos de salud, que es a donde llevamos a las personas afectadas y tampoco están preparados para estas mismas condiciones. Los escenarios de riesgo los conocemos. Este es un mapa hecho por el CENEPRED y vamos a poder ver cuáles son las zonas. Entonces, claro, siempre cuando pasa algo, ¿no? Vemos las noticias, sí, va el ministro tal, lleva ayuda tal. ¿Qué estamos haciendo antes? Sabemos que va a ocurrir el próximo año, sabemos que va a ocurrir el siguiente año. Hagamos algo permanente y a mí sí me preocupa, ¿no? Que todo el tiempo son estas unidades móviles, estas aulas móviles. Sí. No hay cosas permanentes, sí, ¿no? A largo plazo. Sí, veamos la siguiente. ¿La respuesta qué es? Mantas y forraje para los animales. Estamos poniendo curitas. Así es. ¿No? Si sabemos, además, con toda la información que nos estás mostrando, que esto va a ocurrir y en tales dimensiones, la respuesta multisectorial podría ser mucho más agresiva, ¿no? En una de las noticias encontré que se estaban mandando como 57 aulas móviles, ¿no? Preparadas, pero lo que hay que hacer es replantear las aulas a nivel nacional, ¿no? O sea, tenemos que pensar que deberían ser espacios que recolecten agua, que sean ecológicos, que reciclen sus desagües, que produzcan energía. O sea, tenemos que pensar en una escuela del futuro, ¿no? En un centro de salud del futuro, ¿no? No podemos seguir construyendo como en 1980, claro, ¿no? Bien, sí, vamos a ver la siguiente. Y otra vez nos plantean las intervenciones aceleradoras. Okay. Yo espero que estas intervenciones sean aceleradas, no solamente aceleradoras, ¿no? Viviendas seguras, acondicionadas térmicamente. Por ejemplo. Implica todo un proceso de mejoramiento de las viviendas, pero esto tenemos que asegurarnos que sea masivo, ¿no? No que la noticia sea construimos 10 casas, construimos 100 casas, ¿y qué pasa con todas las demás? Escuelas mejoradas, de lo que estábamos hablando, los cobertizos, que es un programa que tenemos hace mucho tiempo, que ya debería estar terminado este programa, no debería haber ausencia de cobertizos ni necesidades a estas alturas, y mejoramiento de pastos, ¿no? Pastos que resistan un poco más estas temperaturas. ¿Vemos la siguiente? Y estas intervenciones no pueden ser aisladas, ¿no? No puede ser que el ministro tal trabaje educación, que el ministro tal trabaje salud y a ver qué pasa, ¿no? Se necesita, creo, dar un paso atrás primero y decir, trabajemos juntos, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más accesibles? ¿Cuáles son las zonas inaccesibles? Porque son inaccesibles, las vamos a dejar sin servicios. Entonces necesitamos una mirada intersectorial e interdisciplinaria, porque no es solamente un tema de infraestructuras, ¿no? Tenemos que también cambiar mentes, muchas veces de los propios burócratas, pero también de las personas que tienen que, digamos, es muy difícil cambiar patrones de comportamiento social. Sí, pues. Pero la gente siempre ha vivido en una casa, siempre ha practicado unas actividades, es muy difícil estos cambios.
Entonces necesitamos también acercarnos a los códigos, ¿no? A las formas de comunicación que tienen. Entonces no puede ser porque tenemos un plan, decir, bueno, ya todo el mundo tiene que conocerlo y tiene que hacerlo. De acuerdo. Ricardo, una última pregunta. En otros países donde hay heladas he visto la construcción de grandes hangares que suelen ser unos viveros especializados para que la producción agrícola esté controlada y permita de alguna manera que la helada no se lleve todo lo cultivable. ¿Te parece razonable propuestas de ese tipo? Eso funciona para, digamos, un tipo de agricultura, digamos, muy sofisticada, ¿no? Ya. Es cierto que nuestro campo tiene que tecnificarse, pero estamos hablando de un país enorme, claro. O sea, no podemos pretender que todo un valle, digamos, trabaje en invernaderos. No puede, claro. Pero será un proceso en el que, por ejemplo, tenemos que hacer préstamos a los campesinos, capacitaciones a los campesinos, y que por lo menos una parte de la cosecha no se pierda, ¿no? Esto es vital, porque pensemos que un campesino a veces pide micropréstamos, microcréditos, y encima pierde la cosecha. ¿Cómo va a pagar ese microcrédito? Sí, claro. Entonces, la agricultura es tan dependiente, en general, nuestra economía y nosotros, de los procesos naturales, que lo primero que tenemos que hacer es estudiarlos y entenderlos mejor. Y luego desarrollar todo lo que sea tecnologías tradicionales que muchas veces funcionan. Por ejemplo, los guaru-guaru, ¿no? No sé si han escuchado hablar de los guaru-guaru, ¿no? Esta técnica que se usa también se le dice camellones, Yeah. ¿no? Que son estos canales que se hacen en la meseta alrededor del Titicaca, que crea canales de agua para que cuando el agua suba y baja no inunde las zonas que están con plantas, pero esta masa de agua crea un microclima. Y por eso es que podemos tener a 4.000 metros sobre el nivel del mar maíz. Claro, Y maravilloso. es una técnica milenaria, Así ¿no? es. Claro, no es la varita mágica y no va a resolver todos los problemas. También tenemos que utilizar tecnologías modernas. Totalmente. Y hay que crear espacio para lo que conocemos como I+D, investigación y desarrollo en un contexto creativo. Ricardo, como siempre, muy atinado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y nuestra solidaridad con todas las personas del sur. Atención entonces al bloque de Ricardo Boll, interesantísimo todos los jueves. Él es asesor científico de Nativa, es geógrafo, profesor universitario, investigador, bueno, es director de la carrera de geografía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y nos ayuda a entender mejor estos temas como el de las heladas que hemos abordado el día de hoy.